Hay personajes de nuestra historia que son apasionantes, pero en esta ocasión vamos a platicar de cómo podemos aprender de él a través de una novela histórica, pero infantil. Vamos a platicar un poquito con el escritor Pedro Fernández, quien pues está en este proceso de presentación, de lanzamiento, de promoción de Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Pedro J. Fernández es egresado de la Iberoamericana. En julio de 2010 abrió en Twitter la cuenta que ahí va a ver dónde se va a acordar ahorita. Si no ubica a Pedro J. Fernández en este momento, con su cuenta de Twitter se va a acordar, le apuesto. @don Porfirio Díaz. Ya ve, le decía, está enfocado a la divulgación histórica y cultural del país a través pues, sátira, de ironía, de mucho humor. Sus textos sobre historia de México han sido publicados en periódicos y revistas del país. Es autor de Los pecados de la familia Montejo, La última sombra del imperio, Iturbide, Morir de pie y los bestsellers Había una vez mexicanas que hicieron historia y Yo Díaz. También publicó su primer libro de ensayos de la mano de Juan Miguel Zunzunegui y Leopoldo Mendívil, titulado México a tres bandas. Es ganador de la distinción Caniem 2020, libro del año infantil y juvenil. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿y tú? Muy bien, oye, pues todo un reto hablar de un personaje como Leona Vicario, pero también plantearlo como novela histórica infantil. A ver, platícanos un poquito de qué viene, cómo fue el proceso, cómo finalmente dices, voy a hablar de este personaje que me estoy encontrando cosas increíbles de ella, leyendo un poco de lo que estás presentando, que si nos puede resultar apasionantes algunos, también Pedro, ¿cómo plantearlo para niños, no? Sí, pues mira, Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata justo nace de un proyecto anterior que es Había una vez mexicanas que hicieron historia, y ahí sale el perfil de Leona Vicario, y entonces cuando lo estoy escribiendo dije, esta sería una increíble novela de aventuras. Y cuando terminé justo de escribir esa trilogía y estaba buscando un siguiente proyecto, dije, bueno, voy a escribir esta historia como yo la vi, como una novela de aventuras, como algo emocionante, increíble, y entonces pues parte de la investigación sí fue sobre ella, parte de la investigación fue justo por algo que ya había trabajado en mi novela de Iturbide, porque ahí fue donde encontré todo este asunto de los Guadalupes, que eran el grupo de espías que ayudaba a la insurgencia, y entonces a partir de ahí pues comencé a escribir este libro y lo enfoqué justo al público infantil, porque yo creo que es un personaje que generalmente nos enseñan en la escuela, que deberíamos conocer desde que somos niños, y entonces dije, bueno, para que no haya niños preguntándose quién es Leona Vicario, y pues este público infantil yo creo que necesita conocer también que la historia de México es emocionante y divertida, pues bueno, voy a enfocarlo justamente hacia ellos, y así nació este proyecto. Que si bien es una figura sumamente compleja y también de eso se trata el contar su historia, pues debe ser increíble el encontrarse todo lo que vivió justamente en esto que decías, ¿no? Que en el momento en el que nos preguntamos quiénes son los Guadalupes y termina, como bien explicas, convertido en una espía contra el virreinato. A mí me parece que de repente, digo, no, obviamente para mí, no para ti, obviamente, debe tener su rollo contárselo a niños y que los niños se emocionen, ¿no? Sí, esa es parte de la creatividad que puedo yo poner como escritor, pero yo creo que la historia de México está llena de estas historias que ya son increíbles de por sí, nada más que no nos las han sabido contar, y a veces nada más son fechas o son lugares en un mapa, y son más elementos de memorización que realmente adentrarnos a la vida, por ejemplo, adentrarnos a la vida de Leona Vicario, y entonces ir con ella al Palacio del Virrey y conocer la Ciudad de México y sentirnos perseguidos por los soldados realistas. Y hay un montón de situaciones que pues que Leona vive a lo largo de la novela, que hace que los niños, espero, se emocionen y empaticen con el personaje, y a la vez digo, porque también puede ser leído por adultos, vayan aprendiendo un poco de esta historia.
Claro, no, sí, sí, si te digo que yo estoy sorprendido y eso que es un libro para niños y eso me parece maravilloso. Por ejemplo, a mí en lo particular, obviamente, y muy de cliché, lo primero que me llamó la atención es que es considerada la primera periodista del país. Pero a ver, sin spoilers, ¿qué nos puedes contar que sea parte de lo que más te haya impresionado, lo que investigaste de Leona Vicario? Bueno, toda esta parte de cómo era ella como espía, estas misiones que realizaba, cómo ayudaba a la insurgencia. A mí me sorprendió, por ejemplo, encontrar que Leona tenía 19 años cuando estalla la guerra y a los 19 años es cuando decide unirse a todo esto. Yo me quedé pensando, yo a los 19 años, si de verdad hubiera soltado una guerra civil así en el país, ¿qué hubiera hecho? Yo creo que cuando empezamos también a preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros a lo largo de los años que ella vive, porque pues ella empieza con Claro. 19 años y vive los 11 años de la guerra, entonces tenemos una perspectiva de, o sea, primero por un lado que tenemos que hacer con el personaje, por el otro de qué hubiéramos hecho en esos momentos de la vida que nosotros teníamos esa edad. Pero sí, me sorprendió justo lo que hace a los 19, 20 años, que la verdad sí es sorprendente. Oye, platícanos un poquito del arte, porque también está increíble. Bueno, me faltó decirle al público que Leona Vicario y el Misterio de las Medallas de Plata es de Editorial Alfaguara. Y Pedro, platícanos un poco del arte que viene ahí, de qué viene, cómo se seleccionó y quién es el artista. Bueno, está ilustrado por Paulina Martínez Miranda. Eh, La verdad es que es un excelente trabajo. Estuvo coordinado precisamente con mi editora Amanda Calderón, que entre las dos hicieron una mancuerna muy bonita, y entonces los resultados son estas ilustraciones que representan los momentos más significativos de la novela y que al final creo que hace que podamos proyectar y sentir pues esas escenas justo. O sea, una cosa es imaginarlas y otra cosa es verlas. Yo creo que va a ayudar a que se las imaginen mucho mejor. Oye, y finalmente, y antes de despedirnos, pues muchas veces digo, yo quisiera decirle a los niños, niños vayan y lean esto, pero pues este es un espacio donde nos están escuchando sus papás. Tú como escritor de esta novela histórica infantil, ¿qué le dirías a los papás para decirles, oye, vale la pena que le compres este libro a tu hijo, que se involucre y aprende de la historia de Leona Vicario? Bueno, yo les diría que esta es una novela que tiene muchos valores: tiene el valor de la familia, tiene el valor de la lucha por la libertad y de encontrarse a sí mismo, que cuando estaba escribiendo este libro lo escribí pensando en cómo me hubiera gustado a mí que me contaran esta historia, y que una novela histórica sí es una forma increíble de aprender y empatizar con los personajes de nuestra historia, y es de una forma amena, divertida, y que yo creo que a los niños les va a encantar. Pedro, te agradezco enormemente este tiempo. Enhorabuena. Yo estoy emocionado por leerlo y espero que el público también se haya quedado intrigado y vaya y lea Leona Vicario y el Misterio de las Medallas de Plata, que me imagino que, pues, acorde a nuestros tiempos, lo podemos comprar tanto impreso como digital, ¿no? Sí, ya está en todas las librerías, tiendas departamentales, está en ebook, el audiolibro está increíble, la editorial hizo un excelente trabajo, entonces pues está disponible para todos. Ah, qué bueno que me dices que está en audiolibro porque tenemos, ya lo sabrás, siendo radio la plataforma principal de este espacio informativo, tenemos mucho público interesadísimo en tenerlo por esa vía, por la vía del audiolibro. Pedro, un abrazo, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Es Pedro J. Fernández, escritor mexicano, platicándonos de esta nueva entrega de lanzamiento de esta novela histórica infantil, Leona Vicario y el Misterio de las Medallas de Plata. Leona Vicario, su nombre completo, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, es reconocida como la madre de la patria, siendo la única mujer a la que se le han rendido funerales de Estado. Es considerada la primera periodista de México. Su hija Genoveva nació en una cueva ubicada en Tierra Caliente mientras sus padres huían de los soldados del virrey, y su nombre además aparece en el muro de honor de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Una lectura sin duda increíble para sus hijos. Es una novela infantil, histórica, y qué personaje tan maravilloso nos ha resultado el entender en estos momentos con esta plática con Pedro, que es Leona Vicario. Sin duda interesante.